Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo rugió como si algo prohibido hubiera cruzado sus límites. Las nubes se partieron con un relámpago violeta cuando la cápsula de combate estalló en la atmósfera. Desde la torre de vigilancia lo vi todo, una línea de fuego descendiendo como una lanza de los dioses, directa hacia el corazón de la selva de Kaor. Salté a la moto antigravitatoria sin esperar órdenes. Era el único humano en ese puesto remoto, rodeado por inteligencia artificial y guardias alienígenas que solo obedecían comandos centrales. Pero algo dentro de mí sabía que no podía dejar pasar esto. Cuando llegué, la cápsula aún humeaba, ardiendo entre las raíces gigantes y húmedas. El aire olía a ozono, metal quemado y sangre. Apunté mi arma hacia los restos. Esperaba un cadáver. O una máquina. O tal vez los restos carbonizados de un enemigo. Pero lo que salió de los escombros fue una figura que hizo que mi dedo temblara en el gatillo. Una mujer. Alta, imponente, con la piel oscura cubierta de tatuajes tribales que se movían levemente como si respiraran con ella. Su armadura viviente se reconstruía lentamente sobre su cuerpo, gota a gota, como una criatura que lamía sus propias heridas. De su espalda emergían filamentos filosos como alas mutiladas. Su cabello, trenzado con fragmentos metálicos, caía sobre sus hombros como una corona olvidada. Y sus ojos no eran de este mundo. Rojos, como brasas en cenizas, pero no vacíos. No asesinos. Había algo más. Un peso. Una herida invisible. Todos conocían su nombre. Zaira. La cazadora de humanos. Un arma biológica creada por el Imperio Darvol para exterminar a los nuestros durante la Guerra de los 13 Sistemas. Se decía que no dejaba testigos. Que no conocía el miedo. Que jamás se rendía. Y ahora estaba allí. Frente a mí. Mirándome. Respirando. Me apuntó con su lanza viviente. Un tentáculo con púas tembló desde su hombro, listo para lanzar un dardo letal. No respiré. Pero ella tampoco disparó. Se quedó quieta. Estudiándome. Sus labios se entreabrieron lentamente. No por amenaza. No por furia. Sino como si tratara de decir algo que había olvidado durante mucho tiempo. Y entonces lo dijo. Una sola palabra. Apenas un susurro, casi roto por el viento y el zumbido de las ramas. Tú. Mi mano tembló sobre el gatillo. Y por primera vez en mi vida, no supe si estaba enfrentando a un enemigo, o a mi destino. La decisión no fue mía. En menos de una hora, Zaira fue capturada, sedada, rodeada por campos de fuerza y llevada al centro subterráneo de contención. Nadie creía que aún estuviera viva, y menos aún, consciente. Pero sus ojos, esos malditos ojos seguían abiertos incluso cuando su cuerpo estaba inmóvil. Los científicos estaban aterrados. Los soldados se negaban a estar solos con ella. Su reputación era una sombra que asfixiaba a todos. Y entonces me eligieron a mí. El único humano en esa base avanzada. El único al que ella no mató al verla. El único al que le había dicho una palabra. No sabían por qué. No entendían. Pero las órdenes fueron claras. Debía vigilarla las 24 horas. Las normas de seguridad dictaban que, si una entidad de nivel letal extremo mostraba conexión inesperada con un espécimen de bajo riesgo, este debía permanecer como vínculo biológico de observación. Eso significaba compartir espacio con ella. Una celda reforzada. Una sola entrada. Una cadena inteligente que conectaba su muñeca con la mía. Una longitud exacta, 2 metros. Ni más. Ni menos. Suficiente para evitar un ataque directo, pero no lo suficiente para escapar del roce constante de su presencia. Al principio, todo fue silencio. Zaira no hablaba. No comía. No dormía. Se sentaba contra la pared de piedra viva y me observaba. Cada respiración mía parecía estudiada. Cada movimiento, analizado. Yo hacía todo lo posible por mantener la calma, pero su mirada era como tener un volcán atado al alma. Pasaron 3 días. La tensión era insoportable. Apenas cerraba los ojos. Y cada vez que despertaba, la encontraba más cerca.
A veces a 1 metro. A veces a medio. Nunca cruzaba la línea. Pero siempre avanzaba. Siempre probaba los límites. En la 4ª noche, cuando el frío del subsuelo me hizo temblar, la escuché hablar otra vez. No entienden por qué no te maté. Yo tampoco. Su voz era grave, rasposa, pero no cruel. Más bien como si llevara siglos sin usarla. Me obligué a responder. ¿Y tú? ¿Por qué crees que no lo hiciste? Zaira bajó la mirada por un instante. Luego la alzó con una intensidad que me dejó clavado en el sitio. Porque tus ojos no retrocedieron. Todos lo hacen. Pero tú no. La cadena brilló entre nosotros, captando los impulsos biológicos como un latido compartido. ¿Eso basta para perdonarme la vida? Ella se incorporó. Caminó lento hasta el límite exacto. Casi podía sentir su calor. Sus ojos rojos resplandecían como brasas ocultas. No. Pero basta para despertarme. Pasaron unos segundos eternos. Mi respiración estaba entrecortada. El ambiente se sentía más cerrado, más cargado. Y entonces Zaira se giró, como si estuviera conteniéndose de algo, como si ella misma no entendiera lo que sentía. Esa noche no dormí. Y ella, por primera vez, tampoco volvió a sentarse lejos. Nos quedamos allí, uno frente al otro. Unidos por una cadena, separados por algo que empezaba a temblar dentro de ambos. Algo que no tenía nombre. Todavía. La 5ª noche fue distinta. El sonido del sistema de alarma me arrancó del sueño como un cuchillo. Luces rojas parpadearon por las paredes, y una vibración sorda recorrió los cimientos de la base. La voz robótica repitió una sola frase, una y otra vez. Brecha de seguridad. Ataque en curso. Todos al nivel 0. Pero nosotros estábamos en el nivel -5. Bajo tierra. Olvidados. Los generadores se apagaron. La celda quedó en penumbra, con el único resplandor proveniente del brazalete bioluminoso que conectaba la cadena entre Zaira y yo. Nos miramos. Sus ojos, como carbones vivos, reflejaban más claridad que todas las luces de emergencia juntas. No son humanos los que vienen, dijo Zaira, levantándose lentamente. Puedo sentir el pulso de sus pasos. Son Darbol. La cadena vibró entre nosotros. ¿Vienes a matarme ahora? Pregunté, la voz más firme de lo que sentía por dentro. Ella no respondió. Se acercó. Y esta vez no se detuvo al límite. Su cuerpo, cálido, áspero y fuerte, se pegó al mío. Su respiración en mi rostro. Su pecho subiendo y bajando con una calma inquietante. Si quisiera matarte, susurró con voz de acero, ya no estarías hablando. Un estruendo sacudió las paredes. Escuchamos gritos. Disparos. Algo explotó más arriba. El sistema de apertura de emergencia activó los cerrojos. La puerta de nuestra celda se abrió con un silbido, revelando un corredor oscuro y humeante. Zaira me tomó del brazo. No con violencia. Con urgencia. Vamos. No sobreviviremos aquí abajo. Corrimos por túneles que conocía de memoria. O creía conocer. Pero los muros estaban rotos, los cuerpos esparcidos, la base convertida en un laberinto de muerte. Zaira iba delante, sus movimientos felinos, letales. Una criatura de guerra danzando entre ruinas. Yo la seguía, mi mano siempre cerca de la cadena. Pero la verdad era otra, ella me estaba protegiendo. Nos escondimos en una compuerta auxiliar. Un espacio estrecho entre generadores, con apenas sitio para dos cuerpos entrelazados. El sudor nos empapaba. El silencio ahora era más peligroso que el ruido. Cada respiración podía delatarnos. La tenía tan cerca que podía sentir el pulso en su cuello. Su aroma, entre hierro, sangre y algo que era solo suyo, me envolvía. Mis ojos buscaron los suyos. Y los encontré. Fijos en mí. Inquietos. Intensos. Zaira no era solo un arma. No era solo un monstruo de guerra programado para matar. En ese momento, era una mujer. Una que llevaba una tormenta dentro. Y entonces pasó. Me miró como si estuviera enfrentando algo que no entendía.
como si luchar contra 1000 enemigos fuera más fácil que lidiar con lo que sentía en ese instante. Sus labios temblaron apenas, y cuando los abrió, lo hizo con una voz rota. «Este beso será mi traición». No me dio tiempo a contestar. Sus labios cayeron sobre los míos como un rayo contenido por demasiado tiempo. No fue suave. No fue lento. Fue un choque de mundos, de cuerpos destinados a odiarse. Pero no lo hacían. No en ese instante. Sus dedos se aferraron a mi nuca. Mi mano buscó su espalda. El contacto quemaba, pero no queríamos soltarlo. La cadena, entre nosotros, brilló como si compartiera algo más que piel. Y cuando se separó, su respiración era fuego. «Ahora, ya no puedo matarte». Quise decir algo, pero no lo hice. Porque en lo más profundo de mí, yo tampoco podía matarla ya. Ni aunque quisiera. Después del beso, nada volvió a ser igual. El silencio que antes compartíamos ahora ardía con algo nuevo. Cada roce accidental, cada mirada sostenida, llevaba una corriente invisible que nos sacudía. Ya no éramos enemigos, ni siquiera vigilante y prisionera. Algo se había roto. O quizás se había abierto, como una herida que sangraba algo que no podíamos detener. Salimos a la superficie a través de los túneles de mantenimiento. La base había sido arrasada. Todo ardía. No quedaba señal de comando, ni órdenes. Solo ruinas. Solo nosotros. Pasamos 2 días en la espesura, sobreviviendo entre raíces y sombras. El planeta respiraba alrededor como una bestia dormida. Yo cazaba. Ella rastreaba. Dormíamos cerca. Demasiado cerca. Pero ninguno decía nada. No aún. La noche del tercer día, mientras la lluvia caía como cuchilla sobre la selva, Zaira se quitó la armadura viviente. Fue la primera vez que la vi desnuda. No solo el cuerpo, fuerte y esculpido por la guerra, marcado por cicatrices que parecían contar historias enteras, sino el alma. Se sentó frente a mí, sin decir palabra. Y luego, sin mirarme directamente, habló. No fui creada. Fui nacida entre laboratorios y cámaras de tortura. Me entrenaron para obedecer, para destruir. Me enseñaron que los humanos eran errores, enfermedades, que el amor era debilidad, que el deseo era distracción. Cada emoción que sentía era castigada. Cada impulso, reprimido con dolor. Sus dedos se cerraron alrededor de su propio brazo, donde una vieja marca aún ardía bajo la piel. Pero nunca pudieron quitarme el fuego. Solo lo enterraron. Hasta ahora. No dije nada. Solo la miré. Como antes, cuando ella me escaneaba buscando debilidad, pero ahora era yo quien veía más allá de la superficie. Te reprogramaron para la muerte, dije con voz baja, pero algo dentro de ti sobrevivió. Zaira levantó la mirada. Y por primera vez no era dura, ni temible. Era frágil. Desnuda en un sentido más profundo que la carne. Tú. Una palabra. De nuevo. Como la primera vez. Pero ahora cargada con 1000 silencios. Con lo que nunca pudo decir. Me acerqué. La toqué. No por impulso. Por necesidad. Y ella no se apartó. Nuestros labios se encontraron otra vez, más lentos, más conscientes. No había explosión. Era fuego lento. Era hambre contenida. Era redención. Cuando me abrazó, no fue como guerrera. Fue como alguien que llevaba demasiado tiempo sola. Nos quedamos así, entre lluvia, hojas mojadas y tierra. Su cuerpo junto al mío, su respiración profunda, como si se permitiera por fin algo que le habían prohibido desde que respiraba. Y entonces, al borde del sueño, susurró en mi oído. Si sobrevivo, destruiré a quienes me hicieron esto. Pero primero, quiero saber qué se siente vivir. La abracé más fuerte. Entonces vive. La paz fue efímera. El amanecer llegó con un zumbido agudo en el cielo. Zaira lo sintió antes que yo. Se puso de pie de un salto, el cuerpo tenso, los sentidos alerta como una fiera en su hábitat. Yo apenas acababa de abrir los ojos cuando su brazo ya estaba delante del mío, protegiéndome con una firmeza instintiva. «Vienen por mí», dijo sin mirarme.
Me incorporé de inmediato. Desde lo alto de la colina, el cielo se abría con luces artificiales. 5 naves negras cruzaban la atmósfera con un rugido bajo, sin señales de advertencia. No eran rescate. No eran aliados. Eran cazadores. Zaira activó parte de su armadura. Solo lo esencial. Pecho, brazos, piernas. El resto lo dejó libre. Se movía como si supiera que aquella batalla no era una más. Como si se preparara no solo para matar, sino para enfrentarse a lo que había sido. Ella no era la fugitiva. Era la prueba viviente de que el Imperio Darth Maul podía ser desobedecido. Y eso no podían tolerarlo. Me volvió a mirar. Esta vez, sin máscaras. No puedes estar aquí cuando ellos lleguen. Te romperán. No entienden lo que somos. No me moví. No pienso dejarte. Zaira apretó los labios. Su mirada ardía con furia, pero también con una fragilidad oculta que solo yo parecía ver. Entonces dio un paso hacia mí. Me tomó del rostro con ambas manos. Sus dedos eran duros, pero temblaban levemente. Entonces lucha conmigo. No por mí. A mi lado. Asentí. Tomé un arma improvisada, un rifle de pulsos recogido de los restos de un explorador caído. Nunca fui soldado, pero la rabia que crecía en mí, ese deseo de protegerla, era más fuerte que cualquier entrenamiento. Y la lucha comenzó. La primera nave descendió con una explosión de tierra y fuego. De su interior salieron sombras, 5 soldados Darth Maul, enormes, cubiertos por placas que parecían criaturas parasitarias. Zaira no esperó. Fue sobre ellos como un rayo. La vi moverse como una diosa de la guerra. Cada golpe era preciso. Letal. Pero no fría. No vacía. Peleaba con furia. Con pasión. Por algo más que sobrevivir. Yo disparaba desde la retaguardia. Fallaba, sí, pero cada acierto era una victoria. La cadena aún nos unía, y cada vez que se tensaba entre nosotros, me recordaba que no estaba solo. El segundo grupo llegó desde el flanco este. Más rápidos. Más violentos. Uno me alcanzó con un golpe seco que me tumbó al suelo. Sentí el sabor metálico de mi propia sangre. El enemigo alzó su hoja orgánica para acabar conmigo. Pero no lo logró. Zaira cayó sobre él como una furia desatada. Lo partió en 2 con sus garras, el rostro cubierto de sangre, los ojos ardiendo. Gritó mi nombre. No como una orden. Como una súplica. Te necesito vivo, maldición. No mueras. Me incorporé con dificultad. Mis piernas temblaban, pero me puse en pie. Volvimos a luchar espalda con espalda, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Y por un momento, creí que podíamos ganar. Hasta que lo vi. Una figura emergió de la tercera nave. Era distinto. Más alto. Más antiguo. Su armadura era negra como el vacío y sus ojos eran 2 líneas blancas, como cuchillas atravesando la oscuridad. Su voz retumbó en la selva, sin necesidad de gritar. Zaira. Has traicionado tu propósito. Regresa ahora. O muere como los humanos que tanto proteges. Ella se quedó inmóvil. Su respiración se volvió lenta. Su mirada se clavó en la figura, y por primera vez vi un rastro de miedo en su expresión. Él es mi creador, dijo sin apartar la vista. Y también mi verdugo. Entonces fue cuando lo entendí. La batalla no era solo física. Era personal. Era su libertad en juego. Y yo no iba a dejarla perderla. Tomé su mano. Apreté con fuerza. No estás sola. Zaira giró el rostro hacia mí. Sus ojos ya no eran rojos. Eran fuego puro. Entonces pelea conmigo. Hasta el final. Y así lo hicimos. El cielo rugía. La tierra ardía. Pero nuestros cuerpos seguían unidos. Nuestra cadena brillaba más que nunca. Y por primera vez, no luchábamos por nuestras vidas. Luchábamos por el derecho a sentir. La batalla había llegado al clímax. Todo ardía. El aire estaba lleno de ceniza, gritos, descargas de energía y el sabor del metal quemado. Los árboles de Kaor, altos como torres,
caían uno a uno bajo el fuego cruzado. El suelo temblaba con cada paso de la criatura que Zaira había llamado su creador. Lo vi acercarse, paso a paso. Imponente, seguro, lento como una sentencia de muerte. Cada soldado d'árbol caído a su paso era ignorado, como si fuesen piezas descartables en un tablero sin alma. Zaira se adelantó. No la detuve. Ella sabía que esto era suyo, que tenía que enfrentarlo. Pero yo tampoco pensaba quedarme atrás. La cadena que aún nos unía seguía brillando, más viva que nunca, como si fuera un lazo tejido no con metal, sino con todo lo que habíamos vivido desde aquel primer encuentro. El Creador habló sin abrir la boca. Su voz resonó directamente en nuestras mentes, como una cuchilla de hielo atravesando recuerdos. Has roto tu programación, Zaira. Has manchado la pureza de tu especie con deseos humanos. Estás defectuosa. Debería desactivarte con un gesto. Zaira se enderezó. Sus hombros desnudos bajo la armadura incompleta temblaban, pero no de miedo. Era rabia. Orgullo. Voluntad. Entonces hazlo, si puedes. Pero ya no soy tu arma. Ya no soy tu criatura. Soy mía. Y estoy enamorada de un humano. El silencio fue absoluto. Y entonces atacó. No hubo palabras. Solo movimiento. El Creador lanzó un pulso de energía que arrancó el suelo de raíz. Zaira lo esquivó por centímetros, girando con una agilidad que desafiaba la gravedad. El combate fue brutal, cuerpo a cuerpo, mente contra instinto, pasado contra presente. Cada golpe que daba era una confesión. Cada herida, una prueba de que ella había elegido ser libre. Luchaba no solo por sobrevivir, sino por el derecho a sentir, a amar. Yo disparaba desde atrás, buscando puntos ciegos, desviando ataques cuando podía. Pero cuando Zaira cayó, herida en el costado, y el Creador se preparó para el golpe final, algo dentro de mí estalló. Corrí hacia ellos. No por estrategia. Por amor. Me lancé entre los dos justo cuando la hoja de energía descendía. Cerré los ojos, esperando el fin. Pero no llegó. La cadena reaccionó. Un destello blanco envolvió a Zaira y a mí, fusionando nuestra energía, nuestros impulsos, nuestras memorias. La tecnología que nos ataba no lo soportó. Se fundió. Y en ese instante, Zaira se elevó con una fuerza desconocida. Como si el amor la hubiera convertido en algo más. Sus ojos brillaban como soles gemelos. Su grito fue más que un rugido. Fue la voz de todas las veces que fue silenciada. Y entonces lo venció. Lo atravesó con una lanza generada por su propia voluntad, formada con fragmentos de su armadura y mi rifle destruido. El Creador gritó, se retorció y se disolvió, no en cenizas, sino en silencio. Como si jamás debió haber existido. Todo quedó quieto. Zaira cayó de rodillas. Yo me arrastré hasta ella, tomándola en mis brazos. Sangraba. Respiraba con dificultad. Pero estaba viva. Me miró, con los labios partidos, el rostro cubierto de polvo y sudor. Lo lograste, dije con la voz quebrada. No, me corrigió ella, tú me salvaste. Tú me hiciste sentir. Por eso soy libre. Nos besamos. Con todo lo que nos quedaba. Con hambre, con gratitud, con ternura. Pasaron los días. Los sistemas de rescate nos encontraron entre los escombros. Nos interrogaron, nos escanearon, nos separaron por protocolo. Pero ella se negó. Nunca más sin mí, dijo. Y por primera vez, alguien la escuchó. Hoy, Zaira y yo caminamos juntos. No como guardia y prisionera. No como humano y arma. Sino como iguales. Como dos sobrevivientes que se eligieron. Como dos amantes que desafiaron un imperio. Y vencieron.